vamos a entender el porqué en un segundito. Y yo creo que hoy en día escuchamos mucho en la iglesia en cuanto de Satanás y lo que puede hacer Satanás. Y yo espero que después de lo que vamos a mirar hoy, vamos a entender mejor lo que puede hacer Satanás con el creyente. Pero vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que hemos cantado, lo que hemos escuchado, que por medio de Cristo somos más que vencedores. Y, Señor, no queremos temer a Satanás ni lo que él puede hacer contra nosotros, pero sí queremos estar preparados. Entonces, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Abre nuestro entendimiento, que sea tu Espíritu obrando en nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Cuando empezamos a ver en Isaías 14 y en Ezequiel 28, lo que es cómo empezó Satanás, lo que fue el problema de él era, ¿qué? ¿Recuerdan? Exactamente, el orgullo, ¿cierto? Él quería ser como Dios. Ok, ¿y qué es el propósito en todo eso? Es que también quiere recibir adoración. En el tiempo de Navidad, lo que cantamos era venid fieles todos, ¿cierto? Cantamos la idea de adorarle, ¿cierto? ¿Qué hicieron los primeros hombres sabios, los magos que llegaron al hijo de María y José? ¿Qué hicieron? Sí, adorarle, ¿cierto? Era la adoración. Entonces, cada vez que vemos a Jesús y cuando entendieron quién era, recibió adoración. Se arrodillaron, se postraron delante de él. Cuando vemos desde la primera vez en Génesis, cuando habla de adoración, habla de una persona postrado delante de Dios, Abraham, cuando adoró. Y nosotros, Dios nos ha hecho a nosotros para adorarle. Eso es lo que es la idea desde el principio cuando Dios hizo a Adán y Eva y dijo a ellos a multiplicar sobre la tierra. Yo antes pensaba, bueno, pues es el único mandamiento que hemos cumplido, ¿cierto? Que hemos multiplicado y llenamos toda la tierra. Es el único mandamiento, pero no. Porque el propósito de eso era de tener personas a la imagen de Dios que iban a adorarle. Entonces fallamos en eso también. Sí tenemos mucha gente, pero no son adoradores. Ese es el propósito ahora del Evangelio. Es de que haya personas que adoren al Dios verdadero. Ok, como Satanás es un engañador, lo que él quiere es la adoración. ¿Qué hizo él cuando habló con Jesús en la tentación? Dijo, si yo voy a entregarte todo eso, solo tiene que hacer ¿qué? Adoración. El punto era adorar. Entonces él quería la adoración. Entonces Satanás es ese engañador. Es el que quiere engañar a la gente y lo que él está buscando es que engañen a él. Ahora todavía, como él es maestro de decepción, lo que vemos es que la gente adora a él en diferentes formas, pero sí, él está recibiendo adoración. Recuerda que solo hay dos campos, ¿ok? Está con Jesús o está con Satanás. No hay otra opción. Entonces uno dice, pero yo soy neutral. Yo no soy ni pro ni contra. No hay posición así. Uno no puede, si no es pro, si Jesús dijo, si no está conmigo, contra mí. Ajá. Entonces solo hay dos opciones. Entonces no podemos decir, pues, yo no quiero ser tan fanático, yo no quiero ser ahí de esta gente, yo no ser tan pro, pero no estoy en contra tampoco. Eso no existe. Solo existe, estoy con Jesús o estoy con Satanás. Esas son las últimas dos opciones. Entonces Satanás es ese engañador. Ahora, vamos a leer los versículos y van a ver, yo espero, por qué vamos a hablar de este tema, ¿ok? Es 1 de Tesalonicenses, solo vamos a mirar dos versículos.
Y sí, vamos a mirar muchos versículos hoy. Ok, 1 Tesalonicenses 2:17 dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Interesante. Ok, vamos a partir de este punto de cómo Satanás estorbó y cómo es posible. Estamos hablando de Pablo, estamos hablando de apóstol, estamos hablando de misionero, estamos hablando de alguien que vio a Jesús, alguien que subió al tercer del cielo, alguien que escribió una tercera parte del Nuevo Testamento. Ese no es cualquier persona. Y él quisiera ir y estar con ellos, él quisiera verlos. Él dice con mucho deseo, y hemos visto en capítulo 1, ya en capítulo 2, como él estaba orando. Entonces no es porque, pues, Pablo faltaba oración, Pablo faltaba algo. Siempre estamos buscando por este lado. Pero no, Pablo estaba en el centro de la voluntad de Dios. Él estaba haciendo la obra de Dios, estaba llevando la palabra de Dios, el evangelio, está escribiendo la palabra de Dios. Entonces, él está ahí exactamente donde él debería estar. Tenemos que recordar que sí estamos en una lucha, una guerra espiritual. Entonces, dice que aquí, que aunque él estaba haciendo todo ese esfuerzo, aunque él deseaba ir con él tenía el plan de ir, pero Satanás estorbó el plan. Entonces vamos a mirar nosotros esta idea de cuáles son estas cosas que Satanás puede hacer contra el creyente. Entonces el primero es esta idea de estorbar. ¿Cómo fue en el caso de Pablo? Pues había gente en contra de él, los judíos que siempre venían detrás de él. Y vemos eso en el libro de Hechos, como ellos buscaban gente mala para hablar en contra de Pablo, como incitaron a los judíos contra a Pablo para atacarlo y para sacarlo del pueblo y para correrlo. Entonces, él tenía estas personas. Entonces, estorbos es esa parte exterior. Y yo creo que ese es un punto clave para nosotros entender lo que Satanás puede hacer. Él sí está operando en este mundo. Y si hay gente en este mundo que odian a Dios, odian a los creyentes también. Yo creo que nosotros tenemos que recordar que es una batalla espiritual. Y si hay gente que no, bueno, de pronto uno puede decir, yo soy, como hemos dicho, yo soy neutral, yo soy tranquilo, pero hay mucha gente que son en contra, pero orando a Satanás, están buscando tumbar a los creyentes que sí quieren hacer daño a la obra de Dios. Entonces sí hay gente al otro extremo también. Hay gente que de pronto son engañados, pero hay gente que sí están haciendo lo que es las maquinaciones de Satanás. Entonces, esa idea de estorbar. Puede también Satanás afligir. Segundo de Corintios, capítulo 12, es también Pablo hablando. Y él recibió un aguijón en la carne para aflicción para él. Pues él oró 3 veces al Padre para quitarle este aguijón. Pues de nuevo, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Pablo. Entonces sí, yo creo que fue una persona escogida, una persona que amaba a Dios con mucha fe. Entonces no es que él no tenía suficiente fe, no es porque él no sabía las palabras correctas para decir. No, él oró al Padre y lo que el Padre dijo es que no iba a quitarle ese aguijón. Y Pablo entendió, ¿era para qué? Para que él fuera humilde. Que él iba a hacer ¿por qué? Porque había visto cosas maravillosas. Él había recibido revelación de Dios. Entonces Dios usó esa situación y no es específico en la Biblia qué es mejor para nosotros que no sepamos lo que es porque es así más general para todos. Pero lo que dice en el versículo 17, que vamos a leer, dice, 7, gracias. Yo estaba diciendo, ups,
un error de la computadora, mire eso. Ok, y es versículo 7. Ajá. No 17. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces ahí está, aún él entendió la razón, ¿cierto? Entonces tenemos este mensajero de Satanás. Entonces, ¿qué puede hacer Satanás contra un creyente? Vemos que estorbar, vemos afligir. Vamos a 2 Corintios, estamos en 2 Corintios 2:11 ahora. Espero que es el... Sí. Ups. Uno antes. No, estamos ahí. Vamos a 2 Corintios 2:11 antes. Porque estamos ahí todo en el pasaje. Y luego voy a mencionar Mateo. Entonces aquí dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos de sus maquinaciones. Entonces sí hay maquinaciones que hace él. Entonces, ¿cuál es el rol o cuál es la responsabilidad del creyente? Necesitamos entender cuáles son estas maquinaciones. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás que puede ser para nosotros un engaño? Entonces, el otro, bueno, no vamos a leer todo Mateo 4, 1 a 11, pero pueden anotarlo o está en la hoja. Mateo 1 a 11 es la tentación de Jesús. Entonces, Jesús fue tentado, no pecó. Entonces, la tentación en sí no es un pecado. Todos somos pecados. Todos vamos a ser tentados, pero no tenemos que caer en la tentación. No tenemos que pecar. Entonces, vamos a recibir tentaciones si vivimos en este mundo. Viene de afuera, viene de Satanás, viene de mi propia mente, como estudiamos en el 1.1, pero viene de diferentes fuentes, pero vamos a recibir tentación de Satanás también. ¿Por qué? Porque él quiere tumbarnos. Diferencia entre situaciones en nuestras vidas. Dios prueba nuestra fe, porque él quiere mostrarnos fuerte. Entonces Dios, su intención en situaciones en nuestras vidas no es tumbarnos, no es para mostrarnos fuerte para testimonio de él. Satanás, en cambio, tenta a nosotros para tumbarnos, para hacernos pecar contra Dios. ¿Ok? Una gran diferencia. Ahora, esta parte de engaño de Satanás, él usa diferentes formas y vamos a pensar en este último un poco más, ¿ok? Los engaños de Satanás. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2:9. Van a aprender el Nuevo Testamento en el día de hoy, pero es importante. Ok, 2 de Tesalonicenses 2:9 habla de los últimos tiempos y lo que va a pasar. Yo espero un día vamos a estudiar este pasaje un poco más, pero dice en el cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios y mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Bueno, no voy a leer todo el pasaje, pero la idea es que hay un engaño. Él es el engañador. Lo que él quiere hacer es engañar. ¿Qué usa para engañar a la gente acá? Milagros, poderes, señales. ¿Qué dicen la gente cuando ven un milagro? Tiene que ser si es un milagro, dicen, tiene que ser de Dios, ¿cierto? Siempre. Cuando ven un milagro, eso es de Dios, porque Dios hace milagros, pero también Satanás puede traer un milagro, prodigio, señal. ¿Qué pasó con Job? Recuerda lo que la naturaleza que cayó granizo, cayó fuego del cielo para matar a sus hijos. ¿No han leído Job? Ok, gracias. Entonces, eso pareciera que viniera de quién?
porque vino del cielo. Dice, del cielo cayó los rayos, del cielo cayó todo eso y cayó, parece como algo que llegó de la mano de Dios. Y eso fue Satanás. Dios lo prometió, pero llegó y destruyó, mató a los hijos de Job. Fácilmente él podía haber pensado, bueno, Dios hizo todo eso, ¿cierto? ¿Y qué pasa cada vez que los hombres ven un milagro? Pues yo he compartido el evangelio con muchas personas que me han dicho, pero yo creo que soy salvo porque yo vi un milagro. No son salvos por milagros. Son salvos solo por Cristo. No es posible ser no piense que uno es salvo porque vio un milagro o porque un milagro pasó en su vida. Eso no es la salvación. Dios puede hacer muchas cosas, pero Satanás también puede engañar a uno o pensar que está bien. Solo somos salvos porque hemos entregado nuestra vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la salvación y ese es el evangelio. ¿Qué hace Satanás? Él trata de engañar. Él trata de tumbar a las personas, de pensar que están bien, pero no es cierto. No deberíamos creer en eso. Y por esta forma, Satanás va a engañar a muchas personas. La decepción también, otra vez a 2 Corintios 11, vamos a mirar la doctrina falsa. 2 Corintios 11:13. Mira lo que dice. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfracen como apóstoles de Cristo. Interesante, ¿no? Habla de las personas que van a engañar y van a hablar. Es la doctrina falsa. Van a hablar en el nombre de Dios. Y mira, eso fue escrito, ese es Pablo también que escribió 2 Corintios hace casi 2000 años ahora. Y él está hablando de falsa doctrina. No debemos pensar que todos los que usen una Biblia están hablando la verdad. Por eso ustedes tienen que traer su Biblia. Tienen que mirar, examina todo lo que las personas dicen a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que guía a nosotros. Pedimos cada vez que vamos a estudiar la Biblia, debemos pedir que sea el Espíritu Santo guiándonos para entender su palabra. Necesitamos estudiar la palabra de Dios, comparar lo que dicen en la televisión o lo que dicen en el radio junto con la palabra de Dios, que podemos estar seguros. Y debe haber un testimonio dentro de mí diciendo, eso me suena, o eso no me suena. Ese es el Espíritu de Dios que hace este trabajo para nosotros. Y comparando, estudiando la palabra, no es solo un sentir, es estudiando la palabra de Dios que podemos comparar. Entonces, mira, dice la doctrina y los falsos en el mismo pasaje. Mira el versículo 14, dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, personas hablando doctrinas falsas. ¿Y cómo vienen? Vienen oscuros y parecen como lo que pintan en los dibujos, ¿cierto? Satanás con los cuernos y rojo y con la cola. Y no viene así porque fácilmente, ese es Satanás. No, él viene bonito, pintado y habla bonito y todos dicen, pero habla tan bien, mira cómo habla. Eso es, no todos que hablan bien son malos, pero cuidado. Pero no es la medida. Está hablando la palabra. Está hablando lo que dice la palabra de Dios. Así engaña Satanás. Ok, vamos a pensar ahora en nuestra posición. ¿Qué es la posición de nosotros delante de los ataques? Vamos a Colosenses 2, por favor. 2:13. Lo que hemos estado recordando esta mañana. Y al final vamos a participar en la Santa Cena recordando la cruz. La cruz para nosotros es clave. Entonces piensa en estos versículos que vamos a leer. Este es Colosenses 2, 13 a 15. Y importantísimo.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Ok, esta es la situación nuestra antes de conocer a Cristo. Lejos, separados, sin esperanza. Uf. Cada vez que yo pienso en eso me hace llorar y a ver si yo puedo leerlo. Ok. Apartado de Dios, pero os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ok. Mira el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y mira 15. Y despojando a los principados, a los potestados, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces la cruz fue un momento que tuvo victoria sobre Satanás. Entonces no tenemos que temer a Satanás. No tenemos nosotros que pensar que Él puede poseerme a mí. Eso es algo que tenemos que quitar de nuestra mente. Un creyente no puede ser poseído. Ya soy poseído por Cristo. Él me compró. Él me compró con su sangre. El Espíritu Santo mora en mí, es lo que dice la palabra. Yo tengo el Espíritu Santo que mora en mí. Yo soy posesión de Él. Yo soy poseído. Eso suena mal. No por un demonio, pero soy poseído por Cristo y por el Espíritu Santo. Entonces no puedo tener un demonio. No, bueno, eso es buena noticia y mala noticia. La mala noticia es no puedes culpar a un demonio cada vez que pecas. Estás pecando porque es pecador. Es malo, necesitas arrepentirse. No hay que echar demonio. No puedes culpar, ese es un demonio de mentira. No, eres mentiroso. Ese es el problema. Hay que arrepentirse de la mentira y hablar la verdad. Entonces no echa la culpa a un demonio. No es un demonio. Soy yo. Yo soy el problema. ¿Ok? Entonces, pero la buena noticia es que no tengo que temer eso. Yo tengo a Jesucristo que mora en mí. Yo soy de Él. Entonces yo tengo a Jesús y Él me compró con su sangre. Nada puede cambiar eso. Este versículo, mire 15 de nuevo, despojando los principados y las potestades. Entonces Él ya conquistó. Entonces Satanás es vencido ya. Ahora uno dice, pero si uno mira el mundo no parece. Hay mucha maldad en este mundo. Ok, estamos en este tiempo cuando estamos esperando la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Entonces, en este tiempo, estamos en el tiempo de la iglesia, o a veces se llama el tiempo de la gracia. Y estamos esperando este momento cuando viene el reino de Jesucristo, cuando Él viene por la segunda vez. Y en este tiempo, estamos en esta lucha donde estamos en el reino espiritual de Dios y estamos luchando contra el reino de las tinieblas. Ese es lo bonito. Cuando venimos a Cristo, Él nos saca de las tinieblas y nos pone en el reino de su Hijo. Qué bonito es. Pero hay muchos todavía que están en este reino de las tinieblas. Entonces tenemos que con victoria sabiendo que Satanás ya es vencido. No tenemos que temerle. Necesitamos temer a Dios. Él sí tiene poder sobre mi alma y es Él quien me puede echar en el infierno. Entonces tenemos que temerle a Él, pero no temer a Satanás. Necesito entender sus maquinaciones, es lo que dice Pablo. Entender que Él quiere engañar. Él es como el ladrón que viene atrás con 2 dedos, ¿ok? Y viene a la espada y dice, tengo un arma, deme todo lo que tiene. Entonces uno no sabe si tiene arma o no, ¿cierto? Entonces uno saca todo y dale todo, ¿cierto? Pero Satanás solo tiene dedos, es desarmado, es lo que dice el versículo, despojado. Él no tiene poder sobre nosotros los creyentes. Nosotros no tenemos que temerle. Él es engañador, está tratando de engañarnos a nosotros a pensar que Él tiene más poder que Él tiene. Él no es Dios, no hay nada que está ni cerca. ¿Quién es nuestro Dios? No es como Dios y luego Satanás está aquí. No, es infinito. Dios es infinito. Solo hay uno que es soberano. Solo hay uno que
que es infinito y es nuestro Dios. Y Satanás está lejos de él, aunque es criatura grande. Y es criatura hermosa, es lo que describe la Biblia. Por eso él se subió. Uno dice, pero ¿cómo es posible que una persona puede tener, o ángel, puede tener tanto orgullo? Solo mira en este mundo la gente que tiene tanto orgullo. ¿Quién piensan que son? Bueno, ok, voy a volver a ¿dónde voy? Otro, ese es quienes somos. Nosotros, rescatados de las tinieblas, mismo pasaje, libro, una hoja atrás, Colosenses 1:13, mira lo que dice. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, lo que estamos hablando, ¿cierto? Ese somos nosotros, esa es nuestra posición. Hemos sido rescatados de las tinieblas. No tenemos que escondernos o temer a Satanás. Otro es recordar que aunque estamos en esa batalla, no vamos a leer todo el pasaje, pero Efesios capítulo 6 habla de las armas de nuestra batalla. Dios provee suficiente para nosotros para la batalla, pero mira la responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Quién tiene que poner la armadura? Cada uno, ¿cierto? Entonces Dios provee toda la armadura, pero tenemos que cuidarnos. Yo escuché una canción, no voy a cantarla, pero escuché una canción que habla de eso, que los cristianos andan en el mundo quitando la armadura. Andan en medio de la batalla quitando el casco, botando las armas y piensan que nada va a pasarles. Dios dice que tenemos que poner la armadura, tenemos que tener la justicia, tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento del Evangelio, tenemos que estar preparados siempre. Pero nosotros estamos caminando en el mundo como no hay fuego, que no hay batalla, no hay problema. Y podemos caminar como sea y nadie se prepara con oración. Mira, todo lo que está en la lista de la armadura de Dios en capítulo 6, la clave es la oración. La clave es orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Ora por cada parte de su vida, ora por sus hijos, ora por lo que está pasando en su día, ora por todo lo que hay. Todo lo que está pasando en su vida es tan importante que oren, porque estamos en una batalla espiritual y tenemos un enemigo que quiere destruir su vida. Entonces, tenemos todo lo que Cristo nos ha dado a nosotros. Somos protegidos del poder de Satanás. 1 de Juan, el último versículo, yo creo, es de 5, de 1 de Juan, capítulo 5. No, casi, 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, el maligno no le toca. No le toca. Entonces, hay hasta cierto punto que Satanás puede luchar contra nosotros, pero hasta ahí. Satanás no puede robar mi salvación. Él puede traer todo contra mí, pero no puede quitar lo que yo tengo dentro. Yo tengo a Jesucristo, tengo el Espíritu Santo, tengo garantizado la eternidad y nada ni nadie, ni Satanás mismo puede quitar lo que yo tengo en mi corazón. Eso es lo que tenemos. Entonces, lo que podemos hacer. Nosotros, yo estaba hablando de oración. Santiago 4:7 ahora. Vamos a pensar en pasos para nosotros ahora. Rapidito, vamos a pensar en pasos. Santiago 4 y versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ok, la idea de resistir acá no es echar demonios, echar fuera o gritar o no, nada de eso. Resistir y someterse tiene que ver con obediencia y entregarse a Dios. Yo estoy obedeciendo a Dios, haciendo su voluntad. Esa es la idea de someterse a Él.
someterme a Él y la promesa es que el diablo huirá de mí. Entonces yo no estoy corriendo de Él, Él está huyendo de mí. Poner la armadura, yo he hablado de eso, la idea de orar, la idea de estar preparado. Lee este pasaje de Efesios capítulo 6 y piensa en cada parte de esa armadura. Buscar la salida. 1 Corintios 10:13 es uno de los versículos que tenemos en 1:1 que habla de la tentación es común, ¿cierto? Común a todos los hombres y Dios nos provee. Él es fiel y justo para proveer una salida para nosotros. No tenemos que caer en la tentación. Entonces necesitamos buscar una salida siempre. ¿Por qué? Porque Dios promete darnos una salida. Y Él no va a tentarnos más allá de lo que podemos ser tentados. Otro es no temer. Yo creo que este es un buen versículo para memorizar. Es cortico. Entonces pueden memorizarlo, ¿ok? Es 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso es bueno recordar, ¿cierto? Cuando uno tiene temor y uno piensa que está perdiendo la batalla o piensa que Satanás está ganando, recuerda que mayor es el que está en mí. Ponga su nombre ahí. Mayor es el que está en Keith que el que está en el mundo. Gracias a Dios, nada puede quitarme. Entonces, algunas cositas y vamos a tomar la Santa Cena juntos. Las enfermedades no siempre son de Satanás, ¿ok? Satánicas. Necesitamos recordar que aunque Satanás puede estorbar y Satanás puede afligir, es solo uno de las fuentes de la razón por la cual sufrimos. Entonces, cuidado con siempre señalar a las personas y decir, ese es de Satanás. No siempre. Otro, los creyentes no pueden ser endemoniados. Entonces necesitamos quitar eso de nuestra mente. Si una persona tiene un demonio, necesita a Cristo. Necesita conocerle a Él como Señor y Salvador. ¿Y qué es lo que hacemos cuando conocemos a una persona endemoniada? Compartimos el Evangelio. Necesitan escuchar el Evangelio que Cristo es el Señor y necesitan rendirse a Cristo. Esa es la forma de tratar a una persona con demonio. No tememos a Satanás, pero sí respetamos su poder. Entendemos que Él es poderoso, pero no es el todopoderoso. Necesitamos respetar quién es, y Él puede estorbar la obra. Mira, yo creo, si fuéramos a tomar una encuesta ahorita, ¿cuántos de ustedes tuvieron problemas por llegar hoy? Que había otra cosa, que había un contratiempo, que había algo. ¿Por qué? Estamos en una lucha, en una batalla espiritual. ¿Piensan que Satanás quiere que venga a escuchar la palabra de Dios? No, ¿por qué? Porque estamos escuchando la verdad, estamos escuchando de Cristo. Entonces, Él va a hacer todo posible para que no vengan, para que no escuchen, que haya distracciones. Eso es como funciona nuestro enemigo. Necesitamos tener en nosotros esa convicción de que queremos escuchar, queremos crecer, queremos hacer la voluntad de Dios. Pues vamos a orar y vamos a preparar nuestro corazón para recibir la cena del Señor. Es un tiempo cuando vamos a recordarles de victoria en la cruz. Vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Padre, gracias que podemos estudiar tu palabra juntos. Gracias, Señor, porque ya sabemos que tenemos victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque has hecho todo por nosotros. Señor, ayúdanos a caminar en victoria, pero también depender de ti, no depender de nosotros. Que en oración que podemos estar dependientes de ti y vivir como tú deseas. En el nombre de Cristo. Amén.